Empieza el fuego cruzado en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. En otra nota, acaba de salir al frente el presidente Xi Jinping a hacer una peculiar solicitud con respecto a lo que está sucediendo entre Israel y Hamás. Adicionalmente, acaba de fallecer Henry Kissinger. Sin embargo, es bastante importante entender quién era realmente y por qué no tiene una buena o no tuvo una buena relación con América Latina. En otra nota, debemos comentar que ha sucedido algo inesperado en Ucrania. Han envenenado a la esposa de un poderoso jefe de la inteligencia de Ucrania. ¿Pero qué significa esto? Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Estados Unidos derriba en el Mar Rojo un dron iraní procedente de Yemen. El buque, que se encontraba en el sur del Mar Rojo en este momento y escoltaba a 2 barcos, se transportaba en él equipamiento militar a la región. Es decir, este dron estaba llegando a zona sensible y aparentemente Irán no ha salido al frente a decir algo al respecto a esto, pero se demuestra que existe una tensión en la cual el fuego cruzado ya inició. Y sí, recordemos que para Estados Unidos, precisamente Irán es el país que los está atacando en las diferentes bases que tienen en el Oriente Medio. Esto es lo que ha estado diciendo la administración estadounidense, a pesar de que no ha podido acreditarlo realmente, no ha presentado algún tipo de pruebas. Lo único cierto es que el Comando Central de Estados Unidos acaba de confirmar que han realizado un ataque y han bajado este dron que tenía intenciones de actuar pues en contra, precisamente porque se estaba dirigiendo hacia el destructor, llevándose tal vez información o, por qué no, generando algún tipo de ataque precisamente contra el armamento que se estaba llevando en Oriente Medio. La administración de Xi Jinping ha pedido una tregua humanitaria prolongada entre Israel y Hamás en Gaza, una solicitud similar a la que estaba pidiendo, por ejemplo, Joe Biden, pero a pesar de esto, China ha solicitado que esta se termine ampliando, según un documento del posicionamiento publicado por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Las partes en el conflicto deberían realizar inmediatamente una tregua humanitaria prolongada y duradera. Afirma este texto que proclama pues un alto al fuego integral y el fin de los combates. Esto último es complicado que se genere porque el propio Benjamín Netanyahu ha dicho que ni bien acabe la tregua, el ataque incluso va a ser más contundente, va a ser todavía mayor, pero al menos la administración china está tomando cartas en el asunto que no estuvo tomando en un pasado. Ha fallecido Henry Kissinger. Esta es una noticia curiosa tomando en cuenta la relevancia geopolítica de este personaje, que fue Nobel de la Paz, pero que apoyó la guerra sucia que dejó miles de muertos en América Latina. Así como lo están escuchando, él como estratega en la política exterior estadounidense durante los turbulentos años 60 y 70 del siglo pasado, detonó en un enorme poder. Su nombre ha sido relacionado en casi todos los grandes acontecimientos de aquellos tiempos, desde la guerra en Vietnam hasta el enfrentamiento en la Guerra Fría de Estados Unidos con la Unión Soviética. Claro, esto demuestra entonces que es una figura bastante paradójica. También debemos hablar, por ejemplo, de que precisamente él salía en los diferentes audios y las diferentes conversaciones que se tenían con respecto a lo que estaba sucediendo en diferentes partes de América Latina. Claro, una situación curiosa, pero debemos tomar en cuenta también escenarios bastante complicados, como por ejemplo que contribuyó activamente a la normalización de relaciones con Estados Unidos y China y, como hemos comentado, a estas guerras frías, como por ejemplo lo que sucedió con Allende y la tensa relación con Fidel Castro. Mariana Budanova, esposa del teniente general Kirilo Budanov, permanece hospitalizada tras ser envenenada con arsénico y mercurio. Medios ucranianos aseguran que hay otras víctimas. Sin embargo, no se sabe mucho con respecto a qué es lo que ha sucedido realmente. Un portavoz le ha dicho a la BBC que, además de ella, varios empleados de la agencia también tienen síntomas leves de envenenamiento, aunque no ha especificado cuáles. Los informes publicados en los medios ucranianos no señalan directamente a Rusia como posible autor de este envenenamiento, pero Yusov no ha descartado esto cuando ha sido contactado por la agencia AFP. Lo único cierto es que no saben qué rayos está pasando con los altos cargos ucranianos. El presidente de El Salvador acaba de confirmar que pronto no va a estar a cargo del gobierno.
Él mismo ha dicho que, bueno, no va a estar a cargo en funciones como presidente, que quería hacer una reunión antes para hablar un par de temas que cree que son importantes. Esto ha declarado Bukele el día de ayer en la noche a los funcionarios, a quienes insistió en la necesidad de dejar un legado correcto. De acuerdo con la Constitución, Bukele deberá abandonar la presidencia al menos 6 meses antes del inicio del próximo periodo del gobierno del 1 de junio del 2024, un plazo que comienza el 1 de diciembre próximo, y por lo cual deberá pedir una licencia en la Asamblea Legislativa. Así como lo escuchan, Nayib Bukele, que busca la reelección, tiene que dejar de ser presidente para volver a presentarse. Israel y Hamás acaban de lograr mantener su tregua temporal humanitaria tras unas tensas negociaciones. En este caso se habla de que se va a ampliar al menos por un día más esta tregua, a pesar de que hubo tensiones entre ambos bandos, incluso con fuego cruzado. Entonces se comenta que se ha logrado un acuerdo para extender la tregua el 7º día, el jueves 30 de noviembre. Esto dice una declaración emitida por el Movimiento de la Resistencia Islámica, es decir, por Hamás. A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar ha confirmado la tregua humanitaria en la Franja de Gaza y que se va a prolongar por un día. Algunos empiezan a decir que de repente esta es una buena señal. Lo único cierto es que Israel no ha confirmado que el conflicto fuera a terminar. Los republicanos han empezado a condicionar la ayuda que le van a enviar a Ucrania siempre y cuando tengan mejores condiciones en la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, que si quieren ayudar a Ucrania, depende de México, o al menos de la relación que tienen con este país. Y es que sí, la administración Biden debe respaldar los esfuerzos republicanos en el Congreso para poder abordar la crisis fronteriza entre Estados Unidos y México, si quiere acaso obtener algún tipo de apoyo para poder aprobar una ayuda adicional para Ucrania. Esto ha sido comentado por el senador Ron Johnson durante una conferencia de prensa. Este es el nuevo posicionamiento de los republicanos, que presiona a Joe Biden y que sobre todo empieza a trabajar con respecto a la tensa situación, sobre todo migratoria, que se vive entre Estados Unidos y México, para que así se pueda ayudar a Ucrania. Los conflictos armados pueden convertirse en un gran negocio para algunos países, incluso si no están involucrados de forma directa. Este es el caso de Noruega, que registró ingresos récords en venta de gas en el marco de la operación militar de Rusia, la invasión rusa en Ucrania. Y es que un trabajo publicado por la Escuela Noruega de Negocios ha comentado que el país nórdico ha ganado 334.000 millones de coronas noruegas, unos 33.000 millones de dólares durante el año pasado en ingresos por exportar el gas natural, un porcentaje de los cuales está relacionado precisamente con el conflicto en Ucrania. De acuerdo con el trabajo realizado, los estudiantes de la maestría precisamente de esta Escuela Noruega de Negocios han comentado que alrededor del 27% del valor de las exportaciones del gas noruego en el 2022 está vinculado a las tensiones en Europa del Este, que, sobre todo, durante los primeros meses del conflicto, elevaron los precios de dicho combustible. Y claro, esto habla de una ganancia directa no necesariamente para Estados Unidos, sino para algunos países de Europa. Curiosamente, Noruega es uno que ha tenido un perfil bajo, pero que, de un tiempo a esta parte, ha empezado a beneficiarse a niveles como este. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.